Eidberg, Abyssinia, Adam Dunn, Adam Dunn, Adam Holy crow, you can read! Input. More input. Okay, no problem. Esta película se llama Cortocircuito y fue muy famosa cuando se lanzó en 1986 porque precisamente iba de un robot que era capaz de leer muchos libros en pocos segundos. Pues bien, esto ya existe, no es un robot, es una aplicación y se llama Notebook LM. Es la nueva herramienta de Google que es capaz de aprender, leer por ti, estudiar por ti y luego le puedes hacer preguntas de una forma muy sencilla. Esta herramienta precisamente se comporta como ese robot de aquella película. Es capaz de aprender un montón de documentos, todos los que le subas tú, y luego le puedes preguntar sobre esos documentos. Es que como tú le mandas todas las fuentes, todas las notas, todos los papers, todos los libros, se lo mandas a ese programa los estudia, los aprende por ti, y luego tú vas a ser capaz de preguntarle dudas o plantearle cuestiones sobre todas esas fuentes que le has lanzado. Podrás chatear con él, conversar con él para tomar notas y organizar tus ideas. Y ahora vamos dentro de esta herramienta porque os va a gustar bastante y además es muy sencilla. Por cierto, al final del vídeo os daré otra herramienta que con el tiempo va a ser mucho mejor que esta. Pero eso va a ser al final del vídeo. Ahora vamos dentro de Notebook LM. Bueno, pues estamos dentro de Notebook LM. Ellos mismos, como estáis viendo aquí, se presentan como una herramienta que es un asistente de investigación usando la IA de Google, la Gemini 1.5 Pro. Como estáis viendo, todavía aquí pone que es experimental, por eso es gratis. Aquí ya te dice que vas a colaborar con un investigador virtual, como si fuera un asistente, donde tú vas a subir un montón de documentos y este se va a convertir en un experto. Bueno, vosotros para probarla iríais aquí y directamente le vamos a dar a Try Notebook LM. Aquí yo tengo la visión clara, vosotros si pulséis aquí le podéis poner visión oscura. Voy a dejarlo en visión clara porque para YouTube suele ser mejor. Entonces, esta es la visión global, para que lo entendáis, de los distintos cuadernos que van a ser vuestros asistentes. Para esta herramienta, Notebook LM, realmente cada cuaderno, lo que ellos llaman cuaderno, sería un asistente virtual, que yo creo que hubiera sido un mejor nombre que cuaderno. Aquí hay dos que yo ya he creado, pero fijáis, aquí tenéis 4 de ejemplo. Entonces vamos a crear nuestro propio cuaderno. Fijaros que al entrar en nuestro propio cuaderno es como si fuésemos a crear nuestro propio asistente virtual. Entonces le podemos subir directamente documentos desde Drive. Entonces atentos, si tuviéramos documentos desde otra herramienta de notas donde los tuviéramos en Drive, siempre que sean PDF o TXT los podremos cargar. Si son en otra extensión no va a poder identificarlos, por tanto esto lo tenéis que tener en cuenta. Podemos subir PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Podemos subir archivos de texto, o sea, notas simples, pero tienen que estar en extensión TXT. Si por ejemplo son en extensión Markdown, no lo va a identificar. Luego texto copiado, que directamente vamos a coger un texto y pegarlo aquí. Y una URL de página web, que también veremos. En este caso voy a subir estos dos ficheros PDF. Entonces yo marco los dos y le digo abrir. Creo que está un poco cargar. Y bien, aquí de todos los documentos que yo le he subido, que lo llama fuentes, que es en lo que este asistente se va a convertir un experto, veis, ya por defecto me da 5 acciones. Crear un documento de preguntas frecuentes, otro de guía de estudio, índice, cronología y documento resumen. Le voy a quitar uno de ellos, ¿vale? En este le voy a hacer uno de preguntas frecuentes para que lo veáis. Entonces aquí durante unos segundos se pone a trabajar y lo que está haciendo es que me lee este documento, que era bastante complejo, y me va a crear una serie de preguntas frecuentes con sus respuestas. Y del documento que yo le he marcado, se me ha convertido en un experto y me genera aquí las preguntas frecuentes de este estudio científico, que es un estudio científico sobre la lectura en papel o la lectura en pantalla, que no en digital, en pantalla. Y veis, me introduce las preguntas más frecuentes y las respuestas de cada uno de ellos. Entonces le diré aquí, y esto sería en relación a preguntas frecuentes. Si yo desmarco este y marco este otro y le doy a guía de cuaderno, con guía de cuaderno vuelvo al menú de inicio que nos ha salido, donde nos ofrecía 5 acciones. Por ejemplo, en este le voy a hacer que me haga un documento resumen. Como veis, con las distintas notas y fuentes le puedo pedir distintas acciones, que me cree un resumen por bullets, por balas, que me cree un preguntas frecuentes, que me cree un resumen, que me cree una guía de estudio. Y aquí veis,
Y este es un resumen del documento que le he marcado. Entonces yo aquí arriba le podría decir, este notebook o cuaderno, como lo llama en español, han traducido como cuaderno, que realmente a mí me gustaría más el sentido de asistente virtual. Entonces yo le voy a llamar asistente, o mejor que asistente, experto en lectura, papel o digital. Entonces yo le he pasado los distintos estudios, en este caso solamente 2 para hacer este ejemplo más sencillo, y sobre estos 2 yo puedo realizarle preguntas. ¿Cuáles son los principales argumentos para leer en un formato u otro? Y ahora entro en modo chat y empiezo a hablar con mi experto, que es el experto en estas fuentes que yo le he pasado aquí. Si yo le hubiera pasado 100 fuentes, sería experto en 100 fuentes. Y fijaros, me responde a mi pregunta. Yo le había preguntado cuáles son los principales argumentos para leer en un formato u otro y me responde. Y fijaros que ya no solo me responde, sino que me indica anotaciones. Si yo marco aquí, por ejemplo en este 2, me lleva justo a la parte donde él se refiere a la respuesta que me ha dado aquí. O sea, me indica la parte concreta de la fuente. Si fuera una fuente muy extensa, esto es de gran ayuda, donde precisamente habla de esto. Y encima me la subraya. Si yo ahora marcase, por ejemplo, aquí la 4, me llevaría a otra cita, a otra referencia de esta fuente de estudio, que en este caso era este paper científico. Le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la conclusión principal de estos papers? Fijaros que yo aquí en el chat le puedo preguntar en la derecha y en la parte de la izquierda tengo la fuente original, que yo la puedo cerrar y hacer esto más grande. Y ya me ha respondido. ¿Veis? Que es curioso que en estos 2 estudios, que son los 2 más famosos, aunque se lo tilden de lectura en digital, realmente cuando tú los lees y empiezas a hablar con tu asistente, tu experto en lectura papel o digital, te das cuenta que los estudios fueron centrados en lectura en pantalla, que no lectura en digital. Que la lectura digital, que ya lo he explicado en otros vídeos, te permite realizar una serie de operaciones que en papel no puedes acometer. Sin embargo, estos estudios se centran en lectura en papel o en pantalla de ordenador, o sea, una pantalla pasiva, donde tú no puedes interaccionar con esa información. Bueno, ahora ya habíamos creado un experto en lectura papel y digital. Ahora vamos a ir aquí al menú principal y vamos a crear un nuevo cuaderno. En este caso voy a subir otro PDF. ¿Y qué PDF va a ser? En este caso voy a convertirlo, en vez de un cuaderno, voy a convertirlo en Charlie Munger, uno de los que fueron los mejores inversores del planeta. Y entonces voy a crear mi mentor, Charlie Munger. ¿Qué le he subido? Le he subido uno de los libros de Charlie Munger, que es el Tao de Charlie Munger. Entonces yo aquí puedo preguntarle, de hacerle, por ejemplo, un índice. Que me crea un índice de este resumen del libro en PDF. Y aquí lo tengo. Entonces yo aquí ya puedo empezar a hablar con lo que sería mi mentor. Un mentor que me he creado yo que se llama Charlie Munger. Y le puedo preguntar, ¿cuál es el principal consejo que me darías para empezar a invertir? Yo soy un discípulo y le pido consejo a mi mentor. Yo le podría pasar, por ejemplo, todas las fuentes, todos los artículos que ha escrito Charlie Munger aquí en la parte de la izquierda y tendría al mayor experto en Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, sobre inversión. Y entonces, ¿qué mejor que tener de aliado, de amigo, de asistente virtual a uno de los mejores inversores del planeta? Y además, experto en modelos mentales, un tema que a mí me apasiona. Fijaros el consejo que me acaba de dar, que es, para empezar a invertir, es comprender el negocio en el que estás invirtiendo. Algo que parece obvio, pero aquí Munger lo desarrolla. De hecho, fijaros cómo antes nos empieza a dar citaciones del círculo de competencia. De ser consciente de lo que no sabes es mucho más útil que ser brillante. Esto, por ejemplo, a Charlie Munger le hizo detectar que estaba a punto de haber una burbuja tecnológica en el año 2000 y no invirtió en alguna de las empresas que le ofrecieron. Vamos ahora con otra opción muy interesante, que es esta. He creado todo esto y ahora voy a crear otro cuaderno y lo voy a llamar esto. Le voy a decir que vaya a mi Drive. Yo podría, si tengo una herramienta de toma de notas, si yo tengo un cerebro digital o un segundo cerebro, yo podría apuntar esta herramienta, la podría apuntar a mi Vault de notas, pero esas notas que tuviese en Google Drive, que las tendría que tener sincronizadas en un Google Drive porque esta herramienta es de Google y no permite otro servicio de almacenamiento que no sea el de Google, el del Google Drive. Yo tendría que tener todas esas notas en PDF o en TXT. Es la limitación que tiene esta herramienta. Pero yo podría tener un script que me convirtiese
esas notas en Markdown o en otro formato en TXT, para que esta herramienta las pudiera procesar. Entonces desde aquí yo marcaría la URL de la carpeta donde tuviese esas notas ya transcritas a un formato de TXT. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a ponerle de fuente una URL de una página web. ¿Y qué página web le voy a dar? Esta. Voy a pasarle esta URL. En mi blog, mov/mapas-mentales, tengo ese artículo sobre mapas mentales. Yo le puedo pasar también una URL y la pego aquí. Entonces, mi cuaderno, mi asistente, se va a convertir en un experto en mapas mentales. Entonces yo lo tengo aquí. ¿Por dónde empiezo a la hora de crear un mapa mental? Fijaros que este experto ahora es en base a URLs. Y yo aquí, en la parte de la izquierda, puedo combinar PDFs, ficheros en TXT, rutas en Google Drive, donde haya ficheros PDF o TXT. Puedo añadir en fuentes también distintas URLs, no solo una como he añadido aquí, sino podría añadir varias. O sea, yo aquí puedo combinar todas estas distintas fuentes que estáis viendo aquí, las podría ir sumando aquí, para que convertir un experto en mapas mentales no solo de esta URL que le he pasado aquí, sino de libros en PDF que le pueda pasar, de mis notas resumen, de distintos artículos que tenga ahí. Todo esto puede ir sumando aquí, siempre que cada fuente de estas no supere las 500.000 palabras, o sea, el medio millón de palabras, que son libros ya bastante gordos. Como veis aquí, a esta pregunta de por dónde empiezo a la hora de crear un mapa mental, me ha contestado, incluso, fijaros, me genera las referencias, las citas, donde exactamente hablo de lo que le estoy preguntando. Fijaros que yo podré ir a otra URL, que también hable sobre mapas mentales, ir aquí, y lo que os he comentado antes, aquí como URL, iré añadiendo distintos artículos web que hablen sobre cómo crear mapas mentales para ir mejorando el conocimiento de este experto, de este cuaderno en mapas mentales. Que sepas que cada cuaderno de estos lo podemos compartir con otra persona que también tenga un correo Gmail. Entonces nosotros podemos compartir este cuaderno y entonces esa persona en ese cuaderno podría añadir también fuentes. Podría preguntarle al mismo experto con el que estamos hablando nosotros. Por tanto, esta herramienta sería también colaborativa en cuanto a que podríamos hablar distintas personas con el mismo experto. ¿Sois conscientes del trabajo que nos puede ahorrar esta herramienta? ¿Que podemos pasarle un documento complejo como por ejemplo uno extraído del BOE para que nos lo explique? Le he pasado convenios, legislación compleja, leyes, procedimientos y luego le he hecho preguntas y me los ha explicado de una forma muy sencilla. Como si fuera mi propio asistente personal, como si fuera un abogado al que le he pagado para que me asesore. De hecho, un ejemplo concreto. Hace poco fui a visitar a un experto abogado, creo que me cobró 300 euros la hora de consultoría, que estuvimos menos de una hora para preguntarle ciertas dudas. Bueno, yo le he pasado a esta herramienta varios documentos sobre distintos convenios y me ha contestado exactamente lo mismo que el abogado. O sea, es una herramienta que realiza alquimia con la información. Extrae la esencia del dato, como un buen perfume. Por cierto, Notebook LM, por eso que es de Google, únicamente trabaja con la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, que ahora mismo está en la versión 1.5. Pero hay otra herramienta que con el tiempo va a ser mejor que esta, que os acabo de explicar, que va a poder trabajar con los distintos proveedores de inteligencia artificial que hay en el mercado. No solo con Gemini, que es la inteligencia de Google, sino con todas las que hay en el mercado. ¿Queréis saber cuál es? Si ya sabéis de qué herramienta estoy hablando, decídmela aquí abajo en los comentarios, y si no la sabéis, igualmente me tenéis que decir aquí en los comentarios, quiero saberlo. Si este vídeo llega a 100 comentarios o 500 likes, 500 me gusta, realizaré un vídeo donde explicaré qué herramienta es esa, que es mucho mejor que esta, de la que hemos hablado. A veces lo más conocido no siempre es lo mejor.